Buenas tardes y bienvenidos Bueno, a esta entrevista de Iberian Connections, que en tiempos de pandemia tiene que nutrirse de la gentileza de los colegas y de las colegas por todo el mundo, a quienes me gustaría poder invitar aquí a Yale, pero la verdad es que la seguridad nos lo impide. Sin embargo, es de una enorme gentileza el que nuestros invitados de hoy hayan aceptado el ser interrogados en torno a un tema absolutamente fascinante, como es unas pocas páginas sueltas de un diccionario en latín. Nuestros invitados hoy son dos doctores en letras. En primer lugar, voy a presentar a Cynthia Hamlin, o Cynthia María Hamlin, doctora en letras por la Universidad de Buenos Aires, que es investigadora adjunta del CONICET, con sede en el SECRIT, el Seminario de Crítica Textual que fundara Germán Orduna, si no recuerdo mal. sí. Se desempeña también como docente de literatura española medieval en la Universidad de Buenos Aires y de literatura italiana en la Universidad Nacional de La Plata. O sea, es lo que llamamos una clerica vagantis. Actualmente desarrolla un proyecto de edición de traducción del infierno, por supuesto, de Fernández de Villegas, datado en 1515, que es un trabajo anecdótico enmarcado en un estudio sobre las problemáticas de edición de un texto traducido en relación a los modos de producción y problemas típicos de los primeros años de la imprenta. Uno de los manuscritos de esta traducción está en la Hispanic Society de Nueva York, diría yo, que es una de las razones por las que fue allí hace poco tiempo o hace mucho, no sé. En Y el Juan Héctor, 2018. 2018, hace mucho entonces. Juan Héctor Fuentes es doctor en letras por la Universidad de Buenos Aires y magíster en filología hispánica por el Instituto de la Lengua Española del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid. También ingresó y es miembro del SECRIT en marzo de 1992, bajo la dirección de Germán Orduna. Y es investigador adjunto en este centro de investigación y profesor jefe de trabajos prácticos de la asignatura Filología Latina en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias, pues, por aceptar esta entrevista. Y la razón por la que estáis aquí es porque después de distintas peripecias habéis descubierto, vamos a utilizar este verbo, un desconocido vocabulista que hasta ahora era anónimo, pero al que le habéis dado un autor, del latín en romance. Son unas pocas No, páginas. al No, revés. perdón. De romance en Del latín. castellano al latín. De castellano al latín, perdón. Del romance al latín. De ahí la importancia. Disculpa, es verdad. Había unas pocas páginas impresas de un incunable en Princeton, en Firestone Library, y la narración la hace Eric White en un blog que publicó hace poco tiempo en esta biblioteca. Y después apareció una noticia extraída en su mayor parte de este blog en el diario Palentino, y al mismo tiempo habéis publicado en conjunto un artículo en Romance Philology. Así que, por favor, contadnos un poco en qué consiste, brevemente, en qué consiste este descubrimiento y cómo se llegó a este momento en el que el vocabulista de romance en latín, y no al revés, recibió un autor. Bueno, no sé por qué empezar, porque preguntaste por la historia. La historia de cómo llegamos a esto fue porque fui a la biblioteca de Princeton, a la Firestone Library, en el contexto de la edición de la traducción de Villegas. Me acerqué porque ahí hay un ejemplar. Y el curador, básicamente, cuando vio que estaba trabajando con textos españoles, me acercó me empezó a preguntar sobre si conocía sobre diccionarios, de los primeros diccionarios antiguos. Yo le respondí todo bien, me estaba probando el curador a ver cuánto sabía, y cuando se dio cuenta que sabía algo, me trajo un tomo
Universal Vocabulario en Latín y Romance de Palencia, y me mostró que tenía 2 hojas, 2 folios insertos al comienzo y al final del ejemplar, que no correspondían al Universal Vocabulario, que eran otra cosa, y que hasta ahora nadie había podido identificar. Así que bueno, le saqué fotos, ¿no? Y me decidí a que no iba a morir prácticamente sin descubrir qué era eso. Y volví al Secret un poco con esta misión. Primero empecé a trabajar sola porque llegué a eso sola. Descarté posibles lexicógrafos, descarté a Nebrija, a Santaella, más allá de que era evidente que no eran las obras que conocemos de ellos, tenía la hipótesis de que podría llegar a ser alguna de las obras perdidas de Nebrija, etc. Entonces, bueno, empecé a cotejarle más una vez que descarté todo eso, y también gracias a un análisis del prólogo que permitía establecer como más acotadamente la fecha de esas hojas impresas, de ese potencial incunable que lo datamos entre 1492 y 1493, por un lado por los tipos móviles, que están catalogados en esa fecha, en Ungut y Polonus, que es la imprenta de donde salió, en Sevilla, y por otro lado porque uno de los folios encontrados es un prólogo dedicado a Isabel, en donde se refiere a Isabel con una serie de fórmulas refiriendo a todos sus títulos, reina de Castilla, León, etc. Y se agrega al final reina de Granada, lo cual permitió establecer, digamos, el términos acuo, si se quiere, de esa edición, ¿no? Que tendría que hacerse así posterior a la conquista de Granada. Así que con esos datos también revisé todo lo que había sobre Ungut y Polonus en esos 2 años, dándome cuenta que evidentemente ese texto que yo tenía enfrente no estaba catalogado como si fuera un impreso salido de esas prensas. Y bueno, y una vez que llegué a ese problema de ya no sé qué hacer con esto, no sé qué es, le pedí ayuda a Juan Fuentes, que es el filólogo del Secret y que maneja muchísimo temas de lexicografía, y él intervino y yo no sé, Juan, si querés decirlo, pero prácticamente a la semana ya lo habíamos resuelto, ¿no? Nos pusimos a leer artículos sobre antiguos vocabularios, etcétera, y él llegó al dato de este vocabulario que se conserva en el Escorial, que es el F210, y que por suerte está editado. Lo editó McDonald en la Hispanic Society, y el ejemplar de la edición lo teníamos en el Secret, así que fuimos a verificar y bueno, y coincidían, digamos, totalmente, con mínimas variantes, los lemas que se transmiten en estos folios encontrados, con sus definiciones y todo, coincidían exactamente con 2 folios de ese manuscrito. Y ahí terminé. Fue un poco larga, perdón. Sí, Cintia vino con todo el entusiasmo de su viaje con la copia de los folios, y sí, fue toda una revolución en el Secret prácticamente. Y sí, bueno, el tema de identificar los folios con el vocabulista anónimo, justamente en el Secret teníamos un ejemplar, o sea, revisamos los glosarios, y justamente, como dice Cintia, en el Secret había un ejemplar de la edición de McDonald, y vimos que se correspondían los folios del impreso con el manuscrito escurialense. Y lo que dice Cintia también, el tema de, bueno, empezar a barajar el tema de la autoría. Claro, Cintia apostó de entrada a Palencia, y yo de entrada dudé, pensé un poco en Nebrija, si no podría ser Nebrija, por algunas obras que habían quedado olvidadas, lexicográficas, que él mismo menciona en algunos de los prólogos, pero después, claro, Cintia empezó a hacer un trabajo más detallado de comparación con el Universal Vocabulario, con el sistema
lexicográfico y al comparar las fuentes, es como que no hay duda de que sea Palencia. Es más, también comparando el prólogo, como dice Cintia, las fórmulas que aplica a Isabel, salvo, bueno, el tema de la conquista de Granada, que para el universal vocabulario todavía no se había dado, bueno, aparece en el impreso. La verdad que fue una tarea muy interesante y muy detectivesca, ¿no? Y Cintia tuvo ese convencimiento de entrada que era Palencia con unos pocos datos, dijo, no, es Palencia, es Palencia. Así que bueno, creemos que es Palencia. Bueno. Bueno, esa es la razón por la cual además recibe tanta atención por el diario palentino. Pero, sí, adelante, por favor, Juan. No, que además, yo creo que la datación, que eso Cintia también lo ubicó, que sería entre 1492 y 1493, que coincide con o sea, él muere en 1492, ¿no? Sería una de las últimas obras que ella quedó quizás incompleta o un borrador. Un poco yo creo que va con la tónica de las últimas obras que él compuso, ¿no? Que tienen este carácter filológico, el dedicado más a la cuestión filológica, al tema del latín y al tema de las antigüedades hispánicas. Yo creo que justamente también coincide con eso, ¿no? Y además esa cuestión de procurar, como menciona en el prólogo del Universal Vocabulario, ¿no? De procurar elevar el nivel de latín de los religiosos. Y por otra parte, un detalle que eso Cintia lo veía, ¿no? El tema de, había ciertos vocablos que tienen que ver con lo doctrinal, a los que se le da especial relevancia, también tiene que ver con ese proyecto de reforzar lo doctrinal y quizás la lucha contra las herejías, ¿no? El asentar también algunos criterios que se consideraban importantes. O sea, yo creo que va con el espíritu que tuvo la última producción de Palencia. Sí, eso para mí está claro y desde luego no tengo ninguna duda de que engarza muy bien con el diario palentino, si queréis, y también con el aspecto programático del trabajo de Alfonso de Palencia. Hay una palabra, sin embargo, que me parece que me suscita curiosidad, y es que hasta donde a mí se me alcanza, la primera ocurrencia de la palabra vocabulista es del siglo XVI y es también, obviamente, de un texto que tiene un carácter programático muy importante, que está orientado a los clérigos y que además tiene que ver con directamente Granada. ¿Te puedo interrumpir? No me has interrumpido, ahí se acababa lo que tenía que decir. No, sí, eso, o sea, estás hablando del vocabulista arábigo, que igual creo que es de 1499, no, 1501 o 1499. 1505. Bueno, sí, ok. Creo que el prólogo es de 1501, hay una diferencia ahí. Sí. Pero más allá de eso, no, o sea, en toda la investigación, en realidad el término vocabulista ya aparece registrado en el Universal Vocabulario de Palencia. Eso se encuentra con una rápida búsqueda en el Corde. En el Corde, 1490, y pones vocabulista, y el propio Palencia lo usa un par de veces para referir a lexicógrafos, o sea, a fuentes lexicográficas con las que él trabaja. No me acuerdo si son Anonio o Afesto, alguno, y él lo llama vocabulista. Y luego tenemos en realidad una ocurrencia que es posterior, no recuerdo de qué fecha exactamente, pero que aparece en el catálogo de los libros de Isabel, el catálogo de 1504, que retoma, ¿cómo se llama este libro? Esta mujer, bueno, no me sale, Ruiz, Elisa Ruiz. Elisa Ruiz, los libros de Isabel,
En el inventario de los libros que estaban en la capilla de Granada, que son los que luego pasan al Escorial, justamente, hay una entrada en donde se asienta que hay un vocabulista de Alfonso de Palencia. Esto es algo que es súper interesante, que está en una de las últimas notas del artículo de Romance Philology, en donde lo que planteamos es que justamente por la manera en la que está enunciado ese inventario, no es posible definir si se trata del universal vocabulario o si se trata de esta obra que en el mismo prólogo se la titula vocabulista. ¿Por qué? Porque justamente lo que hace, y ahí ya no me acuerdo quién es, que es el investigador que trata de encontrar cada uno de los asientos en la biblioteca actual del Escorial, ahí pone, bueno, no se encuentra, porque no hay ningún texto, o sea, no hay ningún vocabulario de Palencia, o sea, no hay ningún universal vocabulario de Palencia en el Escorial, y él dice no se encuentra, ¿no? Lo único que hay en el Escorial es un manuscrito que es el original de imprenta de la segunda parte del universal vocabulario, pero que seguramente llegó por otro lado, porque es un original de imprenta, entonces muy difícilmente haya sido de Isabel, ¿no? Haya sido un libro personal. Entonces él pone, bueno, no se encuentra. Entonces lo que digamos, lo que nosotros planteábamos y nos parecía interesante es que claro, él estaba buscando un universal vocabulario, ¿no? Y es, ahora que sabemos cómo se llama este texto, cuál era su título, es muy probable que ese manuscrito que se encuentra en el Escorial fuera ese texto. Porque por otro lado, en la entrada del inventario no aclara si era un impreso o si era un manuscrito, ¿no? Es Gallego Burín ese que intentó identificar. Ahí está. Juan siempre se acuerda de las cosas que yo no me acuerdo. Un artículo acá enfrente. Así que... lo tenés ahí. Pero, ¿y cómo es posible que alguien con la presencia intelectual, literaria, política de Alfonso de Palencia produzca una obra tan interesante o tan útil, tan práctica, en todo caso, como un vocabulista como el que habéis descubierto? Y sin embargo, como señaláis también en el artículo de Romance Philology, haya desaparecido. Bueno, es una buena pregunta. Lo que primero nosotros intentamos responder es también por qué en el prólogo no aparece Alfonso de Palencia, ¿no? Que tenía como un show autoral muy fuerte y se insertaba siempre en sus prólogos. Entonces, ¿por qué no aparece aquí? Porque hay un nosotros, o sea, se utiliza como un nosotros, una primera persona plural de modestia. Y luego de un análisis como ya más detallado sobre todo el vocabulario que se transmite en el testimonio manuscrito, digamos, la conclusión a la que llegamos es que el manuscrito, o sea, el vocabulario se hallaba inconcluso, ¿no? O sea, presenta muchísimos detalles que no puede, o sea, que solo se pueden explicar desde que era o sea, desde el hecho de ser una obra que se estaba digamos, que se estaba escribiendo. Tenemos lemas sueltos que no tienen definición, que estos luego también aparecen en el impreso, en los folios del incunable. Tenemos también espacios que se dejan para digamos, para futuros términos. Tenemos también un sistema de referencia entre términos, ¿no? Para tal cosa, mirar en tal lema, que no está del todo terminado. Y eso nos lleva a la conclusión de que por un lado es una work in progress, y que también por las mismas fechas que nos otorga el incunable, que es entre 1492 y 1493, teniendo en cuenta que Palencia muere en 1492, lleva muy rápidamente a la conclusión de que
estos folios inculables se tratarían de una obra, o sea, de una obra póstuma, ¿no? Así como se imprime, creo que es el espejo de la cruz, el que se imprime póstumamente, o sea, Palencia también se conservan cosas en el monasterio sevillano de la Cartuja, que bueno, probablemente se podrían haber ahí encontrado textos inconclusos como este, y dado que esto se insertaría en esta serie de textos lexicográficos que prepara para la reina, así como el universal vocabulario, es muy probable suponer que al estar dedicado para la reina, como inferimos por el prólogo, que esto se haya llevado a la imprenta póstumamente, ¿no? Y que luego en la misma imprenta, también por las propias características que tenía el texto, que seguramente saltaron a la luz en una etapa muy, muy última de la impresión, seguramente en la prueba definitiva, cosas que no se podían resolver, como por ejemplo la presencia de estos lemas sin definición, muy probablemente hicieron que no se imprima, ¿no? O sea, es una de las hipótesis que barajamos, ¿no? Y que esto llegó a, o sea, Es una prueba de imprenta. Sí, no sería exactamente No, una prueba de imprenta, sino una prueba definitiva. ¿Por qué? Porque las pruebas de imprenta en realidad tienen características que este texto no, o sea, que estas hojas, que estos folios no tienen, ¿no? Tienen características como manchas, tipos de distintas fundiciones, también marcas, ¿no? de los correctores. También las pruebas de imprenta se imprimían sobre hojas defectuosas y también sobre solo una cara, y en este caso tenemos impresión de las dos caras, con los tipos definitivos, o sea, según Pedraza, ¿cuál es el doble apellido de Pedraza? Pedraza García, creo, es en la prueba definitiva, es decir, una vez que se imprimió todo de manera de prueba de imprenta, que se llega a la prueba definitiva, en donde se usan los tipos finales, las imposiciones finales, se los imprime de las dos caras, y es muchas veces una prueba a la que se llega una vez que ya empezó la impresión, ¿no? Por lo cual es un texto que ya, si es certero lo que concluimos, es un texto que llegó a un avanzado proceso de impresión. Perdona que te interrumpa. Perdona Sí. que te interrumpa. Lo que quieres decir es que se imprimió un ejemplar probablemente completo de este vocabulista, pero que solo se imprimió un ejemplar. Sí, o un ejemplar o unos un cuaderno, folios, pero o un cuadernillo. generalmente, sí, lo que dice Pedraza, en quien confío porque es el máximo especialista, es que primero se imprimían todos los llama, bueno, lo que serán los rectos, pero que tiene otro nombre, los blancos y las retiraciones, que creo que se llaman. Se imprimía primero todos los blancos de toda la obra y luego las retiraciones, por lo cual uno infiere que si lo que tenemos es un pliego entero impreso de los dos lados, es que se había llegado al menos a imprimir todos los blancos, que creo que ese es el término preciso, pero no estoy segura. O sea, sería Entiendo. todos los rectos, digamos, o sea, sí. en un pliego. Se entiende. De todas maneras, pero no es, quiero decir, esto es para solucionar sobre todo mis dudas en torno a la hipótesis, ¿no? Es de suponer que impresores como Meinardo Ungut y Stanislao Polono conocen perfectamente, porque no son nuevos en el arte de la imprenta, son una de las más importantes empresas de impresores en la península ibérica, con además vínculos internacionales y todo lo demás. Saben quién es Alfonso de Palencia, todo el mundo sabe quién es Alfonso de Palencia, porque no imprimen su nombre. Bueno, esa sería una buena pregunta. Lo que pasa es que tampoco tenemos más folios, digamos, no tenemos... Pero está el prólogo.
Sí, está el prólogo. No hay ningún título. Digamos, la hipótesis que manejamos respecto del prólogo es que justamente como se encuentra esta obra póstumamente, este vocabulario que tiene una apariencia, si uno ojea el manuscrito del Escorial, pareciera ser una obra completa de la A a la Z. Es que, digamos, la persona que lo lleva o el mismo impresor lo prologa a la manera de Alfonso de Palencia, porque esto es ineludible. Si uno lee ese prólogo, te da la sensación de que estás leyendo algo eso es de alambicado. Palencia. Eso es alambicado. Alguien imitando el prólogo de otro. Sí, pero es algo que, bueno, nosotros encontramos el caso de un Flos Santorum y lo pusimos ahí entre las argumentaciones, ¿no? Que creo que es de 1506, en donde también es un prólogo como muy críptico, que usa también como un nosotros, y lo que Chauchadis, que es el que lo estudia en ese caso, concluye es que el nosotros se utiliza en ese caso justamente porque es una obra que fue como compendiada en escalas, ¿no? Como en distintas etapas. Era en Gonzalo donde Ocaña, ¿no? El primer autor del Flos Santorum, y se completa después. Por eso sí. es el plural también, ¿no? El plural autoris. Pero sí, lo que vos decís, Jesús, deja mucha intriga porque no aparece. A mí me da la impresión, creo que Cintia también, el carácter también provisorio de la impresión hizo que no se fijara más detalle, quizás, ¿no? Y que, como que estuviera todo muy incompleto, y eso pudo haber terminado. Y quizás por eso tampoco se copió el prólogo después en el manuscrito. Bueno, suponiendo que el manuscrito derive de una versión impresa, porque en el manuscrito tampoco está el prólogo. No, igual la conclusión a la que llegamos es que en realidad derivan de un antígrafo común, porque si no, el manuscrito incorporaría los lemas sueltos, o sea, incorporaría algunas cosas que no incorpora y que no se explican sino por qué se incorpora, ¿no? O sea, no. Pero el antígrafo no tenía prólogo. El antígrafo, suponemos, o sea, no se sabe. Lo que está en el Escorial no tiene ningún prólogo, va desde la A hasta la Z, con unas hojas de guarda nada más, ¿no? Unas hojas en blanco de guarda. ¿Tenemos alguna idea, tenemos alguna noticia o algún indicio de cuál es el uso del vocabulista en manuscrito, no en impreso, porque el impreso, lógicamente, lo único que conocemos son esas 2 páginas que reproducen una versión que se parece en lo que respecta a los lemas al manuscrito, pero no en lo que respecta al prólogo, y por tanto, aun si derivan de un mismo antígrafo, la verdad, bueno, esto se podría discutir, no hay manera de saberlo, pero en todo caso sería... habría una intervención específica con respecto al impreso, eso lo sabemos. Pero ¿hay alguna idea de que a partir de MacDonald o de vuestras propias investigaciones, saber cuál es el uso que ese vocabulista ha tenido o pudiera tener una vez impreso? No, en realidad lo único que aportamos es, digamos, en un estudio más lexicográfico que hicimos de cotejo de lemas y sus respectivas equivalencias latinas. Hicimos un cotejo entre el vocabulista, el universal vocabulario y los 2 textos de Nebrija, o sea, el Dictionarium y el Bell, o sea, el vocabulario, el español. Y en realidad esa cala, porque hicimos calas, el resultado que dio es que hay muchísimos términos que aparecen en Nebrija con una cierta equivalencia latina que ya estaban así en el vocabulista anónimo, y que también, bueno, muchos arabismos que supuestamente se registraban primero en Nebrija aparecen en el vocabulista anónimo con los mismos, o sea, con las mismas equivalencias. Hay un porcentaje que no me acuerdo, está todo en el artículo, el porcentaje de incidencia, por lo cual
es probable que, que esto haya llegado de alguna manera a Nebrija. No hay manera de confirmarlo, ¿no? Pero hay una cierta posibilidad. Y más allá de eso, lo último que quería decir respecto de lo anterior es que más allá de que lo más probable es que esto que se haya empezado la impresión y se haya parado, ¿no? Otro dato importante también es que muchísimas obras lexicográficas se han perdido completamente. Por ejemplo, nosotros damos el ejemplo de un vocabulario holandés latino, en realidad es un vocabulario latino que se traduce al holandés, algo parecido a lo que hace Palencia en el Universal Vocabulario, del que quedaron solo 2 folios en unas encuadernaciones, ¿no? Y la explicación que da en este caso, si no me equivoco, es Heller, es que justamente, sobre todo en las obras de consulta, como eran los diccionarios, los vocabularios, las gramáticas, muchas veces, si al poco tiempo salía a la luz una obra que lo superaba, o sea, la hacía quedar obsoleta, si se quiere, en términos de uso, esos ejemplares pasaban a ser lo que se conoce como el binder's waste. O sea, no sé si lo estoy pronunciando bien, como no lo sé traducir. Sí, pues se reciclaban para hacer encuadernaciones. Sí, o sea, el reciclado del encuadernador sería el binder's waste, o de la encuadernación, ¿no? Y entonces también, o sea, el problema es que el hecho de que no se haya conservado ninguno, o ningún ejemplar, tampoco prueba en sí que es algo que no se imprimió, ¿no? O sea, no es una prueba. De hecho, tenemos muchísimos incunables que se han encontrado que se conserva, o sea, que uno encuentra solo un folio en una encuadernación. Por lo cual es un problema ahí, es un problema. No se puede llegar a una conclusión de si se imprimió, si no se imprimió, por la cantidad de elementos que tenemos y por y por el propio texto y su naturaleza inconclusa, si se quiere, o sus detalles inconclusos. Asumimos que es muy probable que se haya parado la impresión. Justamente, y aquí entra de nuevo el autor, ¿no? Lo que también postulamos es que si esos detalles era necesario revisarlos con el autor en este momento, si es que pensábamos que estaba muerto, por lo cual es imposible resolverlos. Sí, pero eso nunca ha detenido a ningún impresor. No ha detenido a ningún... No, jamás. Eso jamás ha detenido a ningún impresor. El hecho de que sus autores estuvieran muertos o no estuvieran a mano. Han seguido adelante, vamos, basta con mirar las impresiones de Amadís, por ejemplo, de finales del siglo XV o de principios del siglo XVI. O sea, eso es posible, pero no es en absoluto seguro. Pero, no, claro, pero lo que en este caso necesitamos, perdón, es alguien que, o sea, que sepa latín, o sea, que el impresor sepa tanto latín como para poder definir un término castellano y armar de la nada una definición. Sí, ¿no? pero estamos hablando de un gutipolono. Está bien. No, quiero decir que son impresores que tienen una enorme presencia, no solamente en Sevilla, sino también en Granada, cuando se importa su imprenta durante una temporada para poder hacer algunos trabajos. Allí imprimen en latín, imprimen en español, tienen mucha experiencia. Pero, o sea, la cuestión es, yo no sé si el autor es Alonso de Palencia o no, me parece bien, no tengo nada, yo no lo sé, no lo he visto, así que me fío de vuestros argumentos. Sí, y tampoco se publicó el artículo igualmente, ¿eh? O sea, te lo puedo mandar. El artículo va a salir el año que viene, donde damos ¿El de Romance Philology? No, el artículo sobre el autor específicamente sale por el boletín de la Real Academia. Fue sí, aceptado en julio del año pasado y sale por ahí. Sí, no, por supuesto que quiero leerlo y todo el mundo querrá leerlo. Nuestra inmensa audiencia de esta entrevista querrá leerlo, porque Alfonso de Palencia es alguien. No estamos hablando exactamente de un autor de segunda fila, sino estamos hablando de alguien cuya obra intelectual es verdaderamente fabulosa a través de
por supuesto, de la historiografía, tanto en latín como en romance. Su obra, más allá de la fragilidad biológica de Alfonso de Palencia, se sigue imprimiendo y se sigue copiando manuscrita durante siglos. La historiografía de Alfonso de Palencia tiene mucha presencia a lo largo del tiempo, no es alguien cuya existencia sea confidencial y además es tanto más interesante cuanto que se trata de alguien que tiene un discurso crítico con la política de su tiempo que le hace verdaderamente único. Probablemente, en mi opinión, uno de los intelectuales activos o comprometidos más importantes. Otra cosa es que uno esté de acuerdo con el compromiso, pero desde luego uno de los intelectuales comprometidos más importantes de su época, ¿no? Pero precisamente por eso resulta tanto más intrigante saber si efectivamente esto es o no es de Alfonso de Palencia. Estoy deseando leer ese artículo del Boletín de la Real Academia Española, porque indudablemente es parte de toda esta investigación un poco detectivesca, fascinante, como una buena investigación filológica, detallada, minuciosa, atenta a los más absolutos, a los más mínimos detalles, y en esto me parece que merecedora de todos los elogios. Que desde luego soy el primero no el primero, pero sí, simbólicamente el primero en dar. ¿Cuál es, según vuestra opinión, ya la relevancia de un descubrimiento textual? Que esto es como la guinda sobre el pastel de cualquier filólogo, y aunque vosotros sois jóvenes filólogos, pues nunca viene mal una guinda en un pastel. Juan, por favor. Lo decís por Cintia, pero bueno. Sí, bueno, no, lo digo por ti también. Lo digo por ti también. Pero bueno, pero ¿cuál es la relevancia cultural de un descubrimiento de estas proporciones? Juan, ¿querés responder o respondo yo? Si quieres responder, después agrego algo yo. Bueno, por un lado es que, por un lado, más allá de la identificación de un incunable desconocido, que no sabemos si es algo que se llegó, que llegó a circular o no, pero potencialmente, igualmente, aunque sea una prueba de imprenta, es importantísimo para lo que es toda la disciplina de la historia del libro, ¿no? Porque, no una prueba de imprenta. No, perdón, una prueba definitiva. Tenés razón. No, digo, Acabo de contradecir todo lo que dije antes. No te preocupes. Si fuera una prueba definitiva, es incluso algo más raro, porque se conservan pocas pruebas definitivas. Pero más allá de eso, el propio hecho de que exista estos folios, prueban que este vocabulario llegó a la imprenta, prueban que se escribió antes de 1492-93, que es la fecha en la que se imprimió, y por lo tanto la primera conclusión es que este vocabulario sería el primer vocabulario castellano, en el sentido en el que sus lemas son en castellano, su lengua de partida es en sí el castellano, ¿no? Hasta este momento se consideraba que es Nebrija el primero en su vocabulario español latino, que se cree que muy probablemente fue de 1495, 1494, que esto sería anterior, por lo cual permite darle importancia más que nada a la obra que se transmite en el manuscrito, ¿no? Importancia lexicográfica y dignidad para ser estudiada, cosa que hasta ahora no ha tenido prácticamente. Nosotros le hemos intentado rescatar, con los pocos elementos que tenemos, señalando, digamos, primeras documentaciones de términos, arabismos. Bueno, también es un diccionario enciclopédico, pero que el latín no es la única lengua de partida, muchísimas de las definiciones enciclopédicas son en castellano, es decir, el castellano está involucrado también en las definiciones, por lo cual, bueno, yo creo que es importantísimo
para la historia de la lexicografía, la historia de la lengua, y bueno, y no sé si me olvido de algo. Tengo algunos ejemplos muy graciosos de frases que se definen en castellano y luego, o sea, por ejemplo, les doy una, cocho en vino, y esperen que lo tengo anotado y no tengo luz. Cocho en vino se define como, ¿dónde está? Dicen el que de continuo bebe o está boedo, y bueno, obructus vino, es luego la equivalencia latina. Y así hay varios, ¿no? Que tienen como el castellano, que explican qué significa ese término o esa expresión en castellano, y luego dan la equivalencia latina. Igual se ve, creo, algo que es importante, y quizás yo creo que por eso también se le restó importancia a este al vocabulista el hecho de que en 1495 ya Nebrija publicara el vocabulario español latino con otros criterios, ¿no? Un poco en Palencia se ve un criterio todavía, se ven elementos, creo, humanísticos, pero también hay mucho de medieval, mucho enciclopédico, que ese tipo de estructura lexicográfica después con Nebrija cambia, ¿no? El criterio de Nebrija es innovador. Yo creo que eso también contribuyó a opacar quizás la importancia de este vocabulista. Pero creo que también es un buen testimonio para lo que es la historia de la lexicografía, para este paso de lo que es la lexicografía con muchos elementos medievales, ese paso de lo medieval a lo humanístico. Creo que es muy importante, y como decía Cintia también, el hecho de darle un lugar de importancia a la lengua española, ¿sí? Que sea el punto de partida. Sí, me parece que es muy importante. ¿Sí? Muy bien. Unas últimas palabras de cada cual. Bueno, no sé qué decir. Algo que no quieres que olvidemos después de esta entrevista. Querrías convencerme más, pero eso tienes que convencerme a mí. A todos, no tienes que convencerme a mí. Además, no he leído el artículo que todavía no has publicado. Razón por la cual no lo he leído. Quisiera contar, si querés, la manera en la que, o sea, porque más allá de la intuición con la que partió esto de que fuera Palencia, o sea, yo me dediqué durante meses a un cotejo sistemático, o sea, lo que hicimos fue cotejar las citas de autoritas, sí, que se introducen en muchísimos de los lemas, ¿no? Porque evidentemente son textos distintos, entonces o sea, el universal vocabulario y el vocabulista son textos distintos, y por tanto es imposible intentar filiarlos y cotejarlos, ¿no? Pero en un momento me di cuenta que teníamos similitudes que eran posibles de ser cotejadas, que eran justamente las citas de autoritates que se introducen en muchísimos lemas, ¿no? Entonces ahí empecé como un trabajo de cotejo de estas citas que se introducen con las fuentes, ¿sí? Con Noño, con Festo, con Giovanni Balbi, etc. Y bueno, y es ahí en este cotejo, luego de probar que ninguno de los dos estaba digamos, utilizándose entre ellos como fuente, es decir, que el vocabulista no utiliza al universal vocabulario como fuente, y eso hay muchos elementos que permiten probarlo. He encontrado, perdón, porque este ya es el trabajo individual, errores conjuntivos entre citas que no se encuentran registrados en ninguna de las tradiciones textuales de los textos de Noño, de Festo, de los textos anteriores, y que sin embargo cometen en las mismas citas, ¿sí? Y más allá de probar que trabajan con las mismas fuentes, en los mismos lemas, etcétera. Bueno, o sea, es un artículo bastante largo en donde damos muchísimos detalles, pero yo creo que las pruebas contundentes sobre todo son estos errores conjuntivos, que son prácticamente inexplicables,
si no es que se trata del mismo autor o de un lexicógrafo que está trabajando con los exactos mismos testimonios de distintas fuentes, ¿no? Porque es un vocabulario que en el que se utilizan aproximadamente 8 compendios latinos, ¿no? Entonces, y en todos encontramos que está trabajando siempre con los mismos textos. Y no sé si con esto te convenzo un poco más, aunque eso es, sí, no, pero eso es, sí es perfectamente convincente. O sea, los argumentos filológicos son totalmente a prueba de bombas, están muy, muy bien. Solo hay otra serie de cuestiones que no es que no me convenza, es que me causan intriga. Eso es todo. De todas formas, para cualquiera que se interese por este asunto, voy a indicar aquí la referencia al artículo. El artículo se titula Folios de un incunable desconocido y su identificación con el anónimo vocabulario en romance y en latín del Escorial, F210. Los autores Cynthia María Hamlin y Juan Héctor Fuentes, ambos del SECRIT, publicado en Romance Philology, número 74, de la primavera de 2020, páginas 93 a 122. Eso es una lectura absolutamente fascinante y técnica, altamente técnica, es decir, quien no tenga claramente un pie y medio de su existencia en el mundo de la filología no tendrá especial facilidad para leer el artículo, pero se divertirá igual porque es verdaderamente un trabajo que, como todo trabajo filológico, tiene una gran carga de investigación detectivesca, ¿no? Efectivamente, de búsqueda de fuentes, de búsqueda de errores separativos o conjuntivos, de búsqueda de tradiciones, de ramas, etcétera, etcétera. En sí mismo, por ejemplo, que 3 o 4 personas utilicen el Catholicon no es en absoluto sorprendente. Que utilicen una misma rama de una misma tradición en los mismos lemas es significativo, eso no cabe la menor duda, pero lo interesante justamente es esto, es que leer este artículo no es ni mucho menos cerrar el problema, sino seguir abriéndolo. Para mí resulta absolutamente, como digo, fascinante toda esta historia, me resulta fascinante el proceso de descubrimiento, me resulta genial que forme parte de un acercamiento completamente casual en el ámbito bibliotecario a través de una serie de circunstancias o de casualidades, ¿no? De pruebas incluso, ¿no? Casi caballerescas. Esto me parece que dice mucho sobre el tipo de trabajo que hacemos y me gusta mucho. La colaboración en la que habéis participado ambos, pues es una colaboración extraordinariamente fructífera y de nuevo no es fácil hacer trabajos en colaboración que sean tan herméticamente redondos, ¿no? Así que no tengo más remedio que daros no tengo más remedio, hago con placer. Os doy la enhorabuena por este trabajo, ¿no? Me parece verdaderamente estupendo. Y con esto, pues vamos a dejar por ahora la entrevista, pero quién sabe, igual para cuando cuando leamos el artículo del boletín de la Real Academia Española y aparezca la figura que no debía ser un tipo muy simpático, la verdad, de Alfonso de Palencia. Es un humor raro, reconozcámoslo. La batalla campal es un texto raro, es un texto de alguien con un humor difícil. A mí también me gusta mucho la batalla campal, pero raro es, ¿no? Y así como sus tratados caballerescos y todo demás. Bueno, muchísimas gracias a Cynthia Hamlin y a Juan Héctor Fuentes por esta estupenda y gentil entrevista que me habéis concedido y a nuestros posibles oyentes de Iberian Connections. Muchas gracias por vuestra atención.